Hola a todos, mi nombre es Victoria Sánchez, soy médica infectóloga de la ciudad de Buenos Aires. La idea hoy es charlar un poquito acerca del brote de sarampión que estamos viviendo a nivel mundial, especialmente en la región, y de paso reflexionar un poco acerca de los mitos en la vacunación, cuáles son las claves para la prevención y qué respuesta podemos dar desde el sistema de salud. Bueno, ahí vemos las noticias que fuimos recibiendo a lo largo de todo el año sobre brotes de sarampión en todo el mundo, ¿no? Y este es un poco el disparador que me impulsó a pensar en este tema como un tema central, ¿no? No solamente en nuestro país, sino a lo largo de toda América, también en Europa y en Asia se fueron reportando brotes de sarampión, probablemente secundarios a estas menores tasas de vacunación a nivel mundial. Esta es un poco la agenda para hoy. Vamos a hablar de la historia de las vacunas. Vamos a hablar sobre los mitos en vacunación, las claves para prevenirlo y cómo podemos nosotros responder desde el sistema de salud. A ver, como disparador me interesaba mostrarles este gráfico. Este gráfico lo encontré en Instagram en algún momento gracias a una de las personas conectadas con mi Instagram que me lo mandó. Y es un gráfico que llama muchísimo la atención, ¿no? Uno lo mira y dice, uy, tremendo, cuántas muertes que hay por vacunas y cuán pocas muertes hay por sarampión, ¿no? Eh, y la realidad es que este es un gráfico que nos muestra que fácilmente podemos ser manipulados por información falsa que circula todo el tiempo en las redes. Lo vamos a desentrañar un poquitito. ¿Por qué este gráfico es engañoso? Porque claramente no compara correctamente los riesgos, ¿sí? Todos sabemos que millones de personas se vacunan al año y que hay solamente muy poquitos casos de sarampión, ¿sí? Gracias a la vacunación, exactamente. Y comparar estos números absolutos es extremadamente engañoso. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos millones de personas vacunadas con la vacuna para sarampión, ¿sí? Vamos a tener eventos adversos relacionados con la vacunación, por supuesto, como tenemos eventos adversos relacionados con los medicamentos. Pero ese número de eventos adversos relacionados a la vacunación, si lo comparamos con las personas que han recibido esa vacuna, es extremadamente bajo. En cambio, si nosotros comparamos cuántas personas tuvieron sarampión y cuántas personas tuvieron eventos severos secundarios al sarampión, vamos a tener un número completamente diferente, ¿sí? Con lo cual, comparar esos números absolutos de millones contra unos pocos casos realmente es muy engañoso y es muy falso y es una manera incorrecta de reportar los datos. Por otro lado, el sistema de reportes adversos de vacunas en Estados Unidos lo que hace es permitir registrar cualquier problema de salud después de vacunarse. Pero eso no significa que la vacuna lo haya causado. ¿Qué quiere decir? Si alguien recibe una vacuna y tiene un accidente de tráfico, podría reportarse, pero sin embargo todos sabemos que no tiene ningún tipo de relación con la vacunación. ¿Qué sabemos? Sabemos que antes de que se implementara la vacunación universal en la década del 60, había hasta 500 muertes por año por sarampión. Después de la implementación del programa de vacunas en la actualidad en Estados Unidos, en personas vacunadas prácticamente es cero, ¿sí? Y los eventos adversos graves por la vacunación se consideran en 1 por millón de dosis aplicadas. Con lo cual, siempre que vayamos a leer algún gráfico, sobre todo estos gráficos tan a veces escandalosos, conviene realmente analizar si lo que estamos recibiendo como información es correcta, ¿sí? Por eso se los traje, porque llamó mucho la atención, los comentarios debajo del gráfico eran maravillosos, eh, eh, tremendos con respecto a el mal que se generaba con las vacunas y demás, ¿no? Basados en un gráfico completamente malversado en su información. Así que me parece que esta es una buena punta como para poder empezar a charlar acerca de cuáles son esos mitos en la vacunación. Pero antes hablemos un poquito de la historia de la vacunación, porque es muy interesante. Ya a partir del siglo X, en la India y en la China, empezaron a introducirse este concepto de vacunación, aunque no se sabía que se trataba de eso, ¿no? Pero lo que se hacía como práctica era que las personas inhalaran las costras secas
de material de personas que habían tenido viruela, o que se inocularan pequeñas heridas con pus, para así generar inmunidad y así evitar que esa persona enfermara. Ese mismo concepto fue llevado a Europa aproximadamente en el 1700, y en 1796 Edward Jenner observó que las mujeres ordeñadoras que contraían la viruela bovina no enfermaban de viruela humana, con lo cual lo que hizo fue inocular material de una lesión de viruela bovina en un niño, si no recuerdo mal, un poco polémico, y lo expuso posteriormente a la viruela humana, y ahí constató que ese niño no se enfermaba. Todos conocemos a Louis Pasteur, que fue el que posteriormente desarrolló, basado en este concepto, vacunas para la rabia, y lo que hizo fue desarrollar el concepto de prevención de enfermedades infecciosas a través de la vacunación. Con lo cual, la vacunación es un hito en la humanidad que lleva muchos años. Probablemente muchas personas no tengan claro exactamente cómo es el mecanismo de acción de las vacunas, y por eso surgen tantos mitos. La idea hoy es que charlemos un poco acerca de estos mitos para ir desentrañando un poquito cómo funcionan las vacunas, y que tengamos nuestras propias herramientas a la hora de poder opinar acerca de la vacunación, ¿sí? Los mitos que encontré, sobre todo investigando un poquito, son muchos. Yo elegí algunos. El principal, y creo que como el que desató muchos mitos posteriormente, fue la creencia de que las vacunas generan autismo, pero también que las vacunas tienen toxinas peligrosas, que las vacunas pueden provocar la enfermedad que intentan prevenir, o que afectan la fertilidad, o que es mejor la inmunidad natural, ¿sí?, la que provoca la enfermedad a la que provoca la vacunación. Y por supuesto que las vacunas son un negocio para las farmacéuticas. Todos estos son mitos. Algunos tienen algunos componentes que vamos a desentrañar, que se originan en algunas verdades, pero que son mal utilizados para desprestigiar probablemente a la vacunación. Y creo que la madre de todos los mitos es que las vacunas causan autismo. ¿Y por qué se da este mito? ¿Por qué surgió? Esto surgió a fines de los 90, a partir de una publicación de una revista muy prestigiosa, The Lancet, que publicó un artículo que estaba titulado, ¿sí?, la traducción sería acerca de que la vacunación produce un desorden en niños, ¿sí?, que generaba autismo. Este científico afirmaba que había encontrado, ¿sí?, un vínculo entre la vacuna triple viral, que es la que contiene sarampión, paperas, rubiola, y el autismo en grupo de niños de 12 años. Y sugería que la vacunación lo que hacía era generar inflamación intestinal, y eso afectaba el cerebro de estos niños y los llevaría al desarrollo de autismo. La realidad es que esta publicación fue posteriormente dada de baja de The Lancet, porque se descubrieron muchísimas irregularidades con respecto a su redacción, al método científico que utilizó esta persona, mismo a los autores, que no tenían mucha idea de lo que se estaba escribiendo, con lo cual al cabo de algunos años esta publicación fue dada de baja por la misma revista, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Todos sabemos las consecuencias que implica que recibamos esos datos, que son muy sensibles, ¿sí? Cuando se publicó este artículo, que nadie entiende bien igual cómo llegó a publicarse, pues estaba muy mal diseñado, esto provocó mucho pánico entre los padres, y lo que ustedes ven ahí en ese círculo es cómo cayó la vacunación posteriormente a la salida de este artículo. Hubo brotes de sarampión en varios países, y posteriormente 11 de los 12 autores reconocieron años después que en realidad no tuvieron ninguna participación en el estudio y se retractaron. En los años siguientes se pudo evidenciar que el método que había utilizado este personaje era muy dudoso, se encontraron muchas irregularidades. De hecho, se filmó este documental acerca de esta persona, un poco desterrando
que era lo que él estaba proponiendo, ¿no? Esto se los dejo para que después lo puedan ver si tienen ganas, porque realmente es súper interesante, está en inglés, pero es muy interesante. Entonces, si nosotros comparamos los estudios más, digamos, más serios acerca de vacunas y autismo y comparamos con el estudio de este personaje, nos vamos a dar cuenta realmente que las conclusiones que saca son extremadamente manipuladas, ¿sí? O sea, fueron manipuladas por él. Acá hay dos estudios, ¿sí? El estudio de este autor, que es el que está abajo, y después un estudio posterior que se hizo acerca de la relación, la posible relación entre vacunación con triple viral y autismo, justamente para intentar poder desentrañar si esto era real o no. Si ustedes ven acá, lo que vamos a tener es un poquito un resumen de los dos estudios y cómo fue la metodología que se utilizó y las conclusiones que se sacaron. El estudio posterior, sí, el estudio que reviste mayor rigor científico, es un estudio de corte poblacional, ¿sí? En cambio, el estudio de este científico era un estudio observacional, eso quiere decir observó determinadas historias clínicas versus la comparación de una corte poblacional, ¿sí? O sea, ese primer estudio que vemos ahí, lo que se hizo fue tomar una muestra enorme, ¿sí? De más de 600.000 niños en Dinamarca, versus los 12 niños del Reino Unido que estaban expuestos en el trabajo de Wakefield. La fuente de datos en el primer caso fueron los registros médicos nacionales, ¿sí? O sea, no hubo sesgos, se registraron todos los niños en un determinado periodo de tiempo. En cambio, este personaje lo que hizo fue seleccionar algunas historias con las que él contaba, ¿no? El diseño del estudio lo que hizo fue comparar niños vacunados versus niños no vacunados, porque sabemos que no todos los niños se vacunan, muchas veces por decisión de sus padres. En cambio, en el estudio británico no hubo ningún tipo de comparación. El estudio danés no tiene conflicto de interés, ¿sí? No participaba ningún autor con conflictos de interés. En cambio, nuestro científico británico tenía financiamiento por abogados que habían demandado a empresas de vacunas y además él había patentado una vacuna alternativa. Con lo cual, y lo más importante probablemente, que es lo que por ahí nosotros podemos, no hace falta que seamos científicos, entendemos lo que es un conflicto de interés, esto realmente no es ético, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos, hasta aquí estamos con nuestro primer mito y cómo la ciencia por ahí puede responder a eso. Un segundo mito que a mí siempre me parece interesante para poder charlar acerca de cómo se fabrican las vacunas es que las vacunas podrían provocar la enfermedad que intentan prevenir, ¿no? Y eso lo escuchamos muchas veces, por ejemplo, en caso de, me vacuné contra la gripe y tuve gripe, ¿sí? No me vacuno más porque la vacuna me dio gripe. Bueno, la realidad es que para poder entender un poquito esta afirmación tenemos que entender cómo se fabrican las vacunas. Y las vacunas se fabrican de muchas maneras, pero básicamente vamos a hablar de tres, donde pueden fabricarse con ese virus o bacteria íntegro, ¿sí? Utilizando solo una parte o utilizando el material genético. Si nosotros usamos virus o bacterias íntegras, hay dos formas también de fabricar vacunas. Podemos usar ese virus o esa bacteria inactivada o la podemos usar atenuada, ¿sí? Eso probablemente lo escuchamos a lo mejor durante COVID, ¿no? Si las vacunas estaban inactivadas o no, si nos podían dar la enfermedad o no. Cuando nosotros fabricamos una vacuna a través de un virus o de una bacteria inactivada, esa partícula, digamos, ese microorganismo no puede generar enfermedad, no tiene capacidad para generar enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente está inactivo, ¿sí? El proceso por el cual se llega a ese tipo de vacunas es un poco complejo para explicarlo, pero básicamente no por distintos métodos, ya sea por calor o por productos químicos, eso genera que la bacteria o el virus sea incapaz de generar la enfermedad. Sí es capaz de que la persona
al recibir la vacuna con esta partícula pueda generar una respuesta inmunológica, pueda generar anticuerpos, pero esa partícula no va a poder generar enfermedad. ¿Qué pasa cuando usamos virus o bacterias atenuadas, especialmente virus, ¿sí? Como por ejemplo la vacuna triple viral, la vacuna o la vacuna de varicela? Aquí lo que se hace es debilitar mediante determinados procesos a esa partícula viral y seleccionar esas cepas que tienen la menor capacidad para generar enfermedad. Pueden generar la inmunidad en la persona vacunada, pero no generan la enfermedad. ¿Qué sucede? Y acá es donde por ahí entra este mito que tiene una cierta dosis pequeña de verdad, que es que en aquellas personas cuyo sistema inmunológico está muy debilitado, potencialmente podrían enfermar con la aplicación de estas vacunas. Por eso son vacunas que no están recomendadas en personas inmunosuprimidas, porque justamente pueden generar esta complicación, ¿sí? Habitualmente son vacunas que las damos en personas sanas, ¿sí? Muchas veces en niños que tienen su sistema inmunológico íntegro y no genera ningún tipo de riesgo. Pero ese concepto probablemente salga de esta situación, ¿sí? Y por último tenemos vacunas que están fabricadas con material genético, ¿sí? Y esto a todos nos vamos a acordar de las vacunas ARN mensajero de COVID, ¿sí? Lo que realiza el laboratorio es sintetizar una secuencia de ARN que lo que hace es codificar para una proteína de ese virus. Ese virus se encapsula, se distribuye, ¿sí? Tiene determinado tipo de conservación esta vacuna, y la ventaja que tiene es que no contiene tampoco virus, que se produce de manera muy rápida, pero tiene algunas desventajas que tienen que ver sobre todo con la conservación, el almacenamiento, etc. Pero son vacunas muy efectivas, porque lo que hacen, ahora lo vemos en la próxima diapo, es indicarle a nuestro cuerpo qué tiene que fabricar, le dan como una especie de receta para que fabrique estas defensas, esta inmunidad para poder afrontar a un posible contagio de, por ejemplo, la enfermedad por COVID. ¿Y cómo se fabrican? Bueno, se estudia el virus que vamos a elegir, ¿no? Vamos a necesitar para generar esta vacuna. Elegimos una parte de ese virus, una porción de ese virus que el sistema inmune pueda reconocer fácilmente, como en COVID, que se eligió una proteína que se llama Spike, que el virus lo que hace es usarla para entrar a las células, y ese ARN mensajero es una receta que les dice a nuestras células cómo fabricar esa proteína del virus. Así el organismo la reconoce. Cuando recibimos esa inyección, el ARN entra a nuestras células y le da la instrucción de cómo fabricar esta proteína como para poder luego montar una respuesta inmunológica, porque ya reconoció a esa proteína, y generar las defensas, los anticuerpos que necesitamos para enfrentarnos en un futuro contagio sin que nosotros hayamos sufrido la enfermedad previamente. Bien, entonces, las vacunas pueden provocar la enfermedad que intentan prevenir. La realidad es que potencialmente la única que tiene esa característica, y probablemente cuando está mal indicada esa vacuna, son las vacunas a virus vivo atenuado. Por eso son las únicas que tienen más restricciones, ¿sí? Estas vacunas son la triple viral, la vacuna contra varicela, la vacuna contra dengue, la vacuna contra fiebre amarilla, seguramente me estoy olvidando de alguna, pero estas vacunas sí hay que administrarlas con precaución, siempre conviene hacer una consulta previa, sobre todo si uno tiene algún factor de riesgo, de inmunocompromiso, de edades extremas de la vida, etc. Entonces, las vacunas pueden provocar la enfermedad que intentan prevenir. La realidad es que las vacunas a virus vivo contienen una versión debilitada del virus, ¿sí? Que no va a causar ningún tipo de enfermedad en personas que están sanas, pero sí podría llegar a hacerlo en aquellas personas que están inmunosuprimidas. En personas sanas lo que va a generar es justamente entrenar al sistema inmune para que en caso de exponerse a la enfermedad real tenga herramientas y esa persona no tenga complicaciones. Pero en un sistema inmunológico más debilitado,
puede suceder que el sistema inmunológico, aunque ese virus esté de manera más atenuada, nuestro sistema inmune no sea capaz de controlar esa infección y la persona sufra la enfermedad. ¿Y esto cómo sucede? Bueno, en personas sanas el sistema inmunológico reacciona rápido, ¿sí? Elimina el virus atenuado sin que cause daño y lo que se genera es la respuesta inmunológica, o sea, nuestro sistema inmune reconoce a ese virus atenuado y fabrica anticuerpos para cuando nos enfrentemos a esa enfermedad. En personas inmunosuprimidas, el virus atenuado comienza su replicación y lo va a hacer de manera descontrolada porque no tiene un sistema inmunológico que lo frene de manera efectiva, ¿sí? Esto depende mucho del tipo de inmunosupresión. Esto no sucede cuando tenemos, por ejemplo, esa noción de tengo las defensas bajas porque estoy estresado, ¿sí? Estamos hablando de una inmunosupresión causada por quimioterapia, por un trasplante, por medicación biológica, por corticoides altas dosis, ¿sí? O inmunodeficiencias primarias, no en la vida, digamos, en la vida habitual de cualquier persona inmunocompetente. Entonces, en estas personas el virus puede replicarse más de lo normal, descontrolarse, por decirlo de alguna manera, y aumentar el riesgo de una enfermedad similar a la infección natural. Por eso, si pertenecemos a alguno de estos grupos de riesgo, ¿sí? Ya seamos personas trasplantadas, recibiendo quimioterapia, etc., siempre tenemos que evaluar con un especialista antes de aplicar una vacuna a virus vivo. En algunos casos se puede utilizar una vacuna inactivada como alternativa, ¿sí? Las vacunas a virus vivo, algunas se han empezado a reemplazar, como pasó con vacuna de herpes zóster o con vacuna para polio, con lo cual existen a veces alternativas, o si no, ajustar el momento de la vacunación en aquellos pacientes que vayan a recibir tratamiento inmunosupresor. Por ejemplo, personas que van a recibir tratamiento con biológicos, muchas veces lo que hacemos es evaluarlas primero antes de que reciban ese tratamiento con biológicos, armar un plan de vacunación, vacunar a esas personas previamente al tratamiento y así generar la inmunidad que necesitan, ¿sí? O sea, esa es una muy buena práctica. Bien, otro mito no tan difundido a lo mejor, pero sí también lo he escuchado, es que las vacunas causan infertilidad, ¿sí? Y para eso siempre conviene ir y buscar, ¿sí? Si esto realmente se probó en algún estudio clínico o si es un dato sacado de por ahí el imaginario popular. Y a veces las personas lo que me dicen es, bueno, pero eso seguro que no le interesó a nadie estudiarlo y no lo hicieron y el que lo estudió fue un laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, como nosotros vimos previamente en el estudio danés, ese estudio no fue hecho por un laboratorio, ese fue un estudio donde se tomaron datos poblacionales y las personas no tenían un conflicto de interés. Sí existen este tipo de estudios. Es real que la mayoría o muchos estudios están financiados por la industria, que es quien crea los medicamentos o quien crea las vacunas, pero también existen muchos otros estudios donde no está la intervención de la industria y justamente se intenta llegar a conclusiones que no sean, que no estén basadas o que no tengan personas con conflictos de interés en estos temas. Este estudio lo que hizo fue evaluar la fecundabilidad, es decir, la probabilidad de concepción por ciclo menstrual, y se evaluó con la vacuna de COVID, que también era algo que se decía, ¿no?, que podía llegar a causar infertilidad. La realidad es que no se vio que la vacuna afectara la fertilidad ni en hombres ni en mujeres, pero sí se vio que una infección reciente por COVID en hombres podía asociarse a una disminución temporal de la fertilidad. Con lo cual es paradójico, ¿no? Porque se intentaba estudiar si la vacuna causaba fertilidad y lo que se terminó concluyendo es que lo que podía llegar a causar algún tipo de problema de fertilidad terminó siendo la propia enfermedad. Este otro mito a mí también me parece súper importante que desentrañemos un poco, porque la realidad es que nos llama mucho la atención, ¿no? Si nosotros leemos lo que dice acá es, las vacunas tienen sustancias tóxicas, y esta infografía, que también la saqué de alguna página de internet, donde nos interpela, ¿no? Tú sabes lo que hay en las vacunas y nada de esto tiene que entrar en tu cuerpo y
Y bueno, las vacunas tienen aluminio, glutaraldehído, formaldehído, mercurio, aluminio, o sea, tienen un montón de sustancias tóxicas. Y si yo acabo de tener un bebito que es recién nacido, y realmente esto me impacta, ¿no? Voy a decir, pero esto yo le voy a inocular a mi hijo, tal vez le estoy haciendo un mal. La realidad es que volvemos a lo mismo, tenemos que ir a buscar cuál es la evidencia de esto y si estas sustancias son peligrosas o no. La realidad es que las vacunas tienen aluminio, por ejemplo, eso no es un dato falso, tienen aluminio. El aluminio en las vacunas no es un ingrediente tóxico, es un adyuvante. ¿Qué quiere decir adyuvante? Es una sustancia que su función es la de estimular, ¿sí?, a nuestro sistema inmunológico para que nosotros tengamos una mejor respuesta inmune y generemos anticuerpos de manera más efectiva para defendernos contra esa bacteria o ese virus del que nos tratamos de proteger, ¿no? No nos estamos inoculando un pedazo de metal en la piel, eso quiero que lo tengamos claro, vamos ahora igual a profundizar un poco más. Algunas vacunas que tienen aluminio son la vacuna de hepatitis A y B, la vacuna difteria, tétanos, pertussis, que es la triple bacteriana acelular, y la vacuna del HPV, del virus del papiloma humano, ¿sí? Todas estas vacunas tienen aluminio. Ahora bien, ¿ese aluminio es peligroso? La realidad es que no. Uno puede hacer una búsqueda muy fácil, no hace falta que se meta en páginas tan difíciles de comprender, ¿sí? El aluminio está presente en nuestra vida de manera natural en muchos componentes, ¿sí? En el agua, en el alimento, está presente en la leche materna también. Y la cantidad de aluminio que tienen las vacunas es mínima, ¿sí?, comparada con la exposición diaria que uno recibe, por ejemplo, a través de la alimentación. Entonces, si uno quisiera hacer una comparación, un bebito recibe 4 miligramos de aluminio en todas las vacunas en su primer año de vida y va a recibir aproximadamente 7 miligramos de aluminio en el mismo periodo, ¿sí?, casi el doble. Y un adulto consume entre 7 y 9 miligramos de aluminio diarios con la dieta. ¿Por qué? Porque el aluminio está presente en muchos alimentos y sobre todo está presente en alimentos procesados. Entonces, preguntémonos, si nosotros queremos disminuir la cantidad de aluminio, probablemente podamos hacerlo a través de la dieta, ¿sí?, siempre teniendo en cuenta que ninguna de estas dosis es tóxica. Y lo mismo sucede con muchos otros componentes, ¿sí? Primero tenemos que entender que esa cantidad de esos componentes es mínima, es necesaria para que las vacunas funcionen bien y que no reviste ningún tipo de daño. Muy bien, y hablemos un poco sobre la inmunidad que dejan las vacunas versus la inmunidad que nos deja la enfermedad, ¿sí? Porque la realidad es que esa es otra de los dilemas que muchas veces tenemos o que en muchas ocasiones los médicos nos enfrentamos, ¿no?, cuando tenemos el comentario de una mamá o mismo para uno mismo, ¿no? Donde lo que se nos plantea es, yo prefiero que mi hijo tenga la enfermedad y va a tener una inmunidad mucho mejor. Y eso es real, o sea, muchas veces en unos determinados escenarios que vamos a ver, puede ser real esa afirmación de que la inmunidad que la enfermedad natural deja puede ser más duradera, puede ser de mejor calidad que la que nos dejan las vacunas. Pero yo les propongo que pensemos este escenario, ¿no? Este es un grupo de niños que va a un colegio, ¿sí?, un colegio público, privado, no importa, donde tenemos diferentes protagonistas, ¿no? Juan, el que ven ahí abajo, es un chiquito que es trasplantado de médula y por lo tanto no tiene vacunas, acaba de trasplantarse hace relativamente poco. Alicia tiene sus vacunas completas, es sana, también Juli. María es sana, pero su mamá y su papá decidieron que preferían que no recibiera ninguna vacuna, así que no está vacunada. Y Joaquín también es sano y tiene sus vacunas completas. Yo quiero que tengan este escenario en mente, ¿no? Y me pregunto, y les hago esta pregunta también a ustedes, ¿qué pasaría si María toma contacto con alguien con sarampión? María, que no está vacunada, llega un amiguito, el hijo de amigos que vienen del exterior, que también decidieron no vacunar a sus hijos,
y se contagia de alguien que tiene sarampión. ¿Qué va a pasar con todos esos compañeritos de colegio? Porque María va a ir al colegio y probablemente primero no va a tener ningún síntoma, y sabemos que el sarampión es una de las enfermedades con una de las tasas más altas de contagiosidad, ¿sí? Entonces, ¿qué escenario vamos a vivir ahora? Probablemente María, que tiene su inmunidad normal, ¿sí? O sea, es una chiquita sana, que no tiene vacunas, tiene una altísima chance de enfermarse de sarampión y podría o no resolver la enfermedad. La realidad es que es verdad, la gran mayoría de los chicos probablemente transitan la enfermedad sin complicaciones. Eso no quiere decir que algunos chicos sí, que sean sanos y que sí puedan tener complicaciones por el sarampión. De hecho, lo vimos en este último brote, con casos de Estados Unidos con muertes y demás. Pero supongamos que en el mejor escenario María va a transitar bien su enfermedad. Joaquín, que es sano y tiene sus vacunas completas, la realidad es que la probabilidad de infección es bajísima, probablemente no enferme. Lo mismo le va a pasar a Juli y lo mismo le va a pasar a Alicia. Pero me gustaría que nos detengamos en Juan. Juan es un nene que no pudo vacunarse, no porque no quisiera, sino porque después de un trasplante tenemos que dejar pasar mucho tiempo hasta poder recibir las vacunas, especialmente las vacunas a virus vivo atenuado. Entonces, Juan va a estar en inferioridad de condiciones, no solo porque no está vacunado, sino porque su inmunidad además está debilitada. Al ser un trasplantado de médula, que no tiene vacunas, tiene un muy alto riesgo de enfermarse y tiene un muy alto riesgo de complicaciones. Entonces, la decisión de no vacunar a María no implica solamente a María, sino que va a implicar probablemente también a otros niños que van a estar en riesgo porque su entorno no se vacunó. Entonces aquí la pregunta ¿es mejor la inmunidad natural que la que deja la vacuna? Y en realidad lo importante es preguntarnos para quién es mejor esa inmunidad. Para María, sí, si transita bien su enfermedad, probablemente la inmunidad que le deje la enfermedad natural va a ser una buena inmunidad. Ahora, para Juan, la realidad es que probablemente esto ponga en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de no vacunarnos, no tenemos influencia únicamente en nosotros, sino que tenemos tenemos como sociedad una responsabilidad sobre también aquellos que están más desprotegidos, que en realidad son quienes se van a beneficiar de la vacuna, de las vacunas. Cuando pensamos en la vacunación universal, esa vacunación no tiene como objetivo principal probablemente proteger a aquellas poblaciones más privilegiadas, mejor alimentadas, sino que todo lo contrario, la idea es que nuestro accionar también ayude a aquellas personas que por alguna razón no pueden vacunarse o que tienen riesgos inmunológicos por su condición personal, ya sea por enfermedades, ya sea por desnutrición, etc. Entonces, la responsabilidad de la vacunación es colectiva, no es individual. Así que este mito, si bien no es un mito, sí es un llamado a que reflexionemos acerca de cuál es nuestro rol en la vacunación comunitaria. Y con respecto a el negocio para las farmacéuticas, bueno, la verdad es que tal vez gracias a Dios es un negocio porque existen una enorme cantidad de enfermedades que se llaman enfermedades raras o poco frecuentes que nadie investiga porque no son un negocio. Y la realidad es que un negocio no significa que siempre que estemos hablando de algo malo, ¿sí? Mientras no tengamos problemas éticos, mientras no existan ese tipo de cuestiones, que sea un negocio, digamos, ayuda a que la humanidad tenga la posibilidad de que se investiguen vacunas, que se crezca en conocimiento al respecto, ¿sí? Y la realidad también es que las vacunas son una de las intervenciones médicas más costo efectivas, ¿sí? La realidad es que, por ejemplo, la OMS estima que por cada dólar invertido se ahorran hasta $44 en costos de atención médica, con lo cual es un buen negocio, ¿sí? Y la realidad también es que las vacunas representan un porcentaje de los ingresos de la industria farmacéutica.
Y yo opino esto sinceramente, creo que tantas otras enfermedades nadie les presta atención porque realmente no implican un beneficio económico, y es tremendo eso porque hay personas que no se benefician de eso, pero con las vacunas la realidad es que a los gobiernos les conviene desde un punto de vista económico y eso no es malo y la población se beneficia. La vacunación fue uno de los hitos más importantes en la salud pública, ¿sí? Bajó las tasas de mortalidad de muchísimas enfermedades. Entonces, mientras existan buenos controles, supervisiones, mientras existan leyes que nos protejan, probablemente la industria farmacéutica resulte en un beneficio para la humanidad y no en un perjuicio. Con lo cual, si nosotros nos detenemos a un poco volver a reflexionar acerca de todos esos mitos, nos vamos a dar cuenta que las vacunas no causan autismo, que no tienen ningún tipo de sustancia peligrosa, que no provocan la enfermedad que intentan prevenir, que no afectan la fertilidad, que si bien es real que muchas veces la inmunidad puede ser mejor con la inmunidad natural con respecto a la inmunidad que uno adquiere con las vacunas, eso no es para todos. Y que la realidad es que sean o no sean un negocio para las farmacéuticas, el punto es otro, ¿no? Y es cómo se controla ese negocio. Entonces, la realidad es que hoy nos enfrentamos a una situación muy compleja a nivel mundial. Ahí esto es un gráfico muy simple para que podamos ver los casos de sarampión que nosotros tenemos en el mundo fueron aumentando de manera drástica y en este año se dispararon, ¿sí? Solo en Estados Unidos, muchos estados, 15 probablemente hoy ya sean más, confirmaron más de 300 casos de brotes y este epicentro se dio en Texas. Esta diapo es un poquito de 1 o 2 meses antes a preparar esta charla, pero vale a nuestro propósito, ¿no? Los brotes de sarampión están surgiendo en todos los lugares más recónditos de nuestro planeta e implica que nosotros tomemos acción. Y vale la pena que nosotros repasemos un poquito de qué se trata esta enfermedad, ¿sí? Y que tengamos en cuenta que es una enfermedad muy contagiosa, sí, es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite de la manera más simple, que es a través de las gotitas de flu, ¿sí? De las gotitas cuando la persona habla, estornuda, tose, ¿sí? Y los síntomas principales se parecen a veces a otras enfermedades virales, ¿no? Vamos a tener fiebre alta, vamos a poder tener algunas manchitas rojas en la piel y esas son bastante características, y vamos a tener lo que llamamos un triple catarro, ¿sí? Tos, conjuntivitis y secreción nasal. Y algo muy distintivo de esta enfermedad son las manchitas de Koplik, que son unas manchitas blancas que vamos a ver en la boca de los pacientes con sarampión. ¿Y por qué es peligroso el sarampión? Porque la realidad es que es una enfermedad viral que puede causar complicaciones graves, ¿sí? Como puede ser la neumonía, la encefalitis, puede llegar en casos extremos a la muerte. Y en niños pequeños o personas inmunosuprimidas es mucho más grave, ¿sí? ¿Cuál es la manera de prevenirla? No tenemos muchas maneras de prevenirla más que la vacunación, ¿sí? La vacuna triple viral protege contra el sarampión, además de la rubiola y paperas, y 2 dosis de esta vacuna nos van a garantizar más del 97% de protección. ¿Y cuál es la razón por la cual nosotros estamos viendo nuevos casos? Porque la realidad es que la vacunación ha caído, ¿sí? Las tasas de vacunación han caído. Y para evitar que esta enfermedad se propague, al menos tenemos que tener 95% de la población vacunada y no estamos llegando a esas tasas. Estas claves para prevenir el sarampión no son tantas, son simples, son súper importantes. Tenemos que tener una vacunación por arriba del 95%. Tenemos como personal de salud que hacer una detección muy rápida de los casos sospechosos. Si tenemos pacientes con fiebre, con exantema, con síntomas respiratorios, tenemos que sí o sí hacer la denuncia, generar el alerta. Esto que estamos haciendo, capacitarnos continuamente. ¿Por qué hago tanto hincapié en la vacunación? Porque en realidad es la medida más efectiva. Tenemos que tener una comunicación activa con la comunidad, tenemos que tener herramientas para poder explicar por qué la vacunación es importante,
¿Por qué es importante la consulta temprana? Somos agentes de salud en el lugar en donde estemos y es importante que transmitamos la información verídica, ¿sí? No mitos, no información sesgada, no nuestras propias opiniones, sino aquella información real, ¿sí? Y es muy importante el trabajo intersectorial, la articulación con escuelas, con medios de comunicación, con organizaciones locales. Si nosotros tenemos un rol dentro del equipo de salud y nos invitan a charlar en una escuela, nos invitan a una nota en una radio, es nuestra responsabilidad hacerlo de la mejor manera, de la manera más profesional. Hagámoslo, es importante, porque esa información va a llegar, aunque llegue a poquitos, no importa, va a llegar y se va a multiplicar, ¿sí? Y eso es súper, súper importante. Nosotros somos la voz autorizada para los pacientes y para la familia, ¿sí? Tenemos que escuchar, no corregir, no creer que nuestra sola intervención intempestiva va a cambiar el pensamiento de otras personas, ¿no? Tenemos que validar la preocupación de otros con empatía para poder generar un canal de diálogo, ¿sí? Y traducir esta evidencia que tenemos profesional en un mensaje simple, ¿sí? Usar un mensaje muy claro, que no tenga tecnicismos, que esté adaptado. Si hablamos en difícil nadie nos va a entender. Tenemos que repetir el mensaje cada vez que nosotros tengamos por delante a un paciente o a un vecino o a quien sea, no importa, reforzar la confianza de que las vacunas son seguras y salvan vidas. La idea de esto era traducir en un idioma muy simple, por ahí algo material que es más complejo para que nosotros lo usemos en la vida diaria, ¿sí? Dar el ejemplo, estar correctamente vacunados. A veces por ahí no nos gusta vacunarnos contra la gripe todos los años, pero la realidad es que nuestro ejemplo es la mejor herramienta, ¿sí? Eso también nos va a ayudar y va a educar al otro, ¿sí? Desde el primer nivel de atención nosotros estamos obligados, ¿sí?, a verificar el esquema de vacunación en cada consulta. No importa si somos clínicos, ginecólogos, enfermeros, no importa, nosotros debemos verificar que la persona que tenemos enfrente tenga su correcto calendario de vacunación. Tenemos que volver, ¿no?, a lo mismo, educar con empatía, no juzgar, ofrecer información segura, ¿sí? Siempre combatir la desinformación con datos que son reales, que no son inventados, ¿sí? Tratar de desarmar esos mitos con un poco estas herramientas que yo les planteaba acá. Podemos y tenemos la obligación de detectar y notificar los casos sospechosos de sarampión. Nosotros debemos conocer los signos clínicos, que son los que yo les dije antes, no hay una ciencia tan elevada en esto, ¿sí? Tenemos que actuar rápido, creer en nuestro conocimiento, no perder tiempo con esto, identificar cuáles son los grupos de baja cobertura vacunal, ¿sí? Si somos enfermeros comunitarios o si trabajamos en una sala de atención primaria. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer con respecto a el mapeo de zonas que tienen menor acceso. Yo siempre me acuerdo cuando era residente de medicina familiar y nosotros íbamos a vacunar a los barrios, ¿no? Participar en las campañas, en las acciones comunitarias. Si somos referentes confiables, nosotros vamos a influir en la población, en la comunidad. Y para no agotarlos, espero que les haya servido, que les haya resultado útil. Pero como conclusiones finales, tener la certeza de que las vacunas son una herramienta clave en la salud pública, que salvaron millones de vidas, que redujeron la mortalidad infantil en todo el mundo, que estos mitos que a veces vemos ponen en riesgo la salud de la comunidad, que esta desinformación sobre estos eventos adversos, yo recuerdo en COVID gente que pensaba que se le iba a pegar algo al cuerpo por una cuestión de magnetismo, cosas rarísimas. La verdad es que eso genera muchas dudas, pero la evidencia científica confirma lo que nosotros ya sabemos acerca de la seguridad y la eficacia de las vacunas. Y me parece que hay que tener claro que las vacunas no nos protegen solo a nosotros, sino que protegen a toda la sociedad, es clave a la hora de desterrar el tema del pensamiento individual, ¿no?
con respecto a esto. Creo que todos nos sumamos al caballito de nadie se salva solo, ¿no? En el discurso, especialmente los que vimos el Eternauta, pero a la hora de actuar yo me pregunto si lo hacemos, porque es hermoso, suena re lindo, nadie se salva solo, pero si me tengo que vacunar, si tengo que vacunar a mis hijos para salvar a su compañerito de escuela, entonces pongamos, pongamos sobre la mesa esto, digamos, tengamos esa actitud de poder cuestionar, ¿no? A este individualismo que nos está interpelando todo el tiempo. Y el acceso a la información confiable es clave, ¿no? Para tomar decisiones en salud. Y siempre entender que la prevención va a ser mejor que la enfermedad. Estamos muy acostumbrados a una medicina basada en curar, en cambio necesitamos ir hacia una medicina que esté basada en prevenir, ¿no? Y la vacunación es una de las herramientas más importantes con respecto a la prevención. Así que gracias, muchas gracias por este espacio. Especialmente quiero agradecer a Viviana Rodríguez, a IEX, por esta hermosa oportunidad. Eh, Hablar sobre estos temas a mí me apasiona siempre, así que nada, les dejo ahí mis dos recursos, ¿sí? Donde muchas veces por ahí hago lo mismo que acá. Así que gracias a ustedes por la atención. Nada, y nos veremos en algún otro encuentro.